Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana y vamos a recibir con un fuerte aplauso un invitado especial de este espacio, una persona con quien cada vez que conversamos pues aprendemos bastante, sobre todo nos permite tener una idea más clara sobre tantos temas que están en la agenda política y la agenda social de la República Dominicana, y hablamos de Cristóbal Rodríguez, quien es abogado constitucionalista y un experto en derecho constitucional. Con él vamos a hablar de esta nueva discusión que ha aflorado en el país sobre una modificación constitucional y también, ¿por qué no?, de la reforma policial que se encabeza en República Dominicana. Buenos días, Cristóbal, un honor y un privilegio tenerte por acá. Muy buenos días, el placer es todo mío, a la orden. Bueno, Cristóbal, un nuevo tema de debate en República Dominicana se ha puesto sobre la mesa, una posible modificación constitucional. El gobierno está presentando esta propuesta. Muchos de nosotros, dentro de los que me incluyo, estamos preguntándonos, pero ¿por qué una reforma en este momento? ¿Qué se necesita reformar con tanta urgencia y prioridad cuando hay otros temas quizás de mayor prioridad? Pero sobre todo, Cristóbal, y aquí te dejo la pregunta, aquella reforma amplia discutida en el año 2010 todavía tiene mecanismos y temas que no han sido puestos en operación, como el referéndum, como una serie de temas, y entonces ya queremos nuevamente reformular la Constitución cuando en el 15 se hizo. Entonces, desde tu punto de vista, ¿es oportuno, es necesario modificar la Constitución de la República en este momento? ¿Y qué es lo que plantea el gobierno para modificarla, y si en realidad se necesita esa modificación? Bueno, son varios aspectos los que están contenidos en tu pregunta. Sí. Lo primero, yo pienso que la idea de la reforma de la Constitución es una idea permanente en la discusión pública en la República Dominicana, permanente, desde 1844 hasta hoy. Es decir, de novedad, lo único que tiene son los actores que la proponen, pero es permanente. Yo no sé si este es el mejor momento. Ahora, yo sí creo que la reforma constitucional o la Constitución del 2010 nació necesitada de reforma. Es decir, el 27 de enero del año 2010, incluso antes, ya sabíamos, quienes estuvimos participando de ese debate, que esa Constitución había de ser reformada, más tarde o más temprano. ¿Por qué? Porque esa reforma, que contiene muchísimos elementos de avance en términos institucionales, también fue la ocasión para introducir elementos de retroceso en aspectos sensibles de la estructura institucional en la República Dominicana. Algunos de esos aspectos fueron objeto de amplia discusión en el proceso de la campaña electoral que concluyó en el 2020, y de hecho fueron parte de las propuestas del hoy presidente Luis Abinader. Todo lo relacionado con la revisión de la conformación de la forma de designación de los integrantes de los tribunales superiores de administración de justicia, eso que se suelen denominar las altas cortes. Todo lo relacionado con el Ministerio Público, todo lo relacionado con la revisión de los tiempos para la elección de los alcaldes y los representantes de la población en los gobiernos locales y las elecciones presidenciales. Recuerden que nosotros tuvimos un colapso de las elecciones municipales en febrero del año 2020. Y aquí se discutió, yo lo propuse, aquí se discutió durante meses, la necesidad de que se unificaran las elecciones en el 20. No se hizo, colapsaron las elecciones municipales. Algún día en el futuro nos vamos a enterar de las verdaderas razones de ese colapso. Más allá de los informes de UNIORE, más allá de los informes de la OEA, nos vamos a enterar de las razones. Y se explicó, porque bueno, esas son algunas de las cuestiones que cuando uno revisa la propuesta del gobierno,
se encuentra que están plasmados en esa iniciativa. Vuelvo y digo, yo no sé si este es el mejor momento, esa es una cuestión que entra en el ámbito de competencia de los actores nítidamente políticos, pero yo sí creo que ahora, mañana, dentro de 5 años, nosotros tenemos un pendiente con la Constitución vigente. Eduarda. Una preguntita, porque nosotros atravesamos un proceso de modificación constitucional que de alguna manera los jurisconsultos tanto de Iberoamérica como de América Latina y de casi todos los literales, incluso del mundo anglosajón, concluyen en que la Constitución dominicana es la más avanzada en términos de garantías, de derechos. Y el tema que se trae, por ejemplo, el tema del Ministerio Público Independiente, pero en Estados Unidos lo nombran también, pero en España lo nombran también, pero un sinnúmero de países en todo lo que tiene que ver con el mundo anglosajón y Europa nombran, es designado el Ministerio Público. Ahora, la voluntad, porque Ministerio Público Independiente, ¿de qué sector? Del político, de la sociedad civil, porque todo el mundo tiene como ser humano algún tipo de vinculación o de inclinación o dependencia de algún sector. Yeah. Bueno, lo primero es que el tema del Ministerio Público es un elemento de la reforma, de la propuesta de reforma. No es ese el tema en torno al que gira la reforma. De hecho, no es el más importante en términos de el alcance de lo que abarca, en primer lugar. En segundo lugar, yo pienso que las constituciones y el derecho constitucional es derecho local. Y muchas veces cometemos el error de equipararnos, sobre todo con realidades de países con las que no somos equiparables. Porque tenemos historias, porque tenemos tradiciones culturales en términos políticos que son muy diferentes, muy diferentes. Es verdad que la política incide en la designación de los procuradores generales de corte en Estados Unidos, en España, pero incide de una manera distinta a como incide en República Dominicana. Aquí lo que ha pasado históricamente es que el Ministerio Público ha sido incapaz de adelantar procesos de investigación y de persecución de acciones contrarias a la ley penal que involucran a funcionarios públicos. Eso ha pasado siempre. Víctor. Siempre. Si me permites concluir, por favor. Eso ha pasado. Y sabemos que en muchísimos casos, en la mayoría de los casos, la razón por la que ha pasado ha sido por la posibilidad de que, o por el hecho de que la cabeza del Ministerio Público ha sido un mandatario del presidente de turno. Eso es un dato de la realidad, eso es una cuestión incontrovertida. Sí. Incontrovertida. Entonces, si el Ministerio Público es un agente, es una agencia de el sistema, de ese entramado complejo que se llama Sistema de Administración de Justicia, debería tener un diseño institucional que relativice, sino que elimine, que relativice por lo menos ese nivel de incidencia tan directa, tan determinante en el curso de sus actuaciones por parte del gobierno. Entonces yo pienso que de eso se trata y yo creo que eso es sano institucionalmente. ¿Eso va a resolver todos los problemas del Ministerio Público? Por supuesto que no. Pero yo supongo que va a contribuir a paliar un problema histórico con el que ha cargado esa institución en la República Dominicana. Sabemos que aquí ha habido procesos que se han detenido por llamadas de Palacio. Sí. Sabemos que hay otros que se han llevado a cabo por llamadas de Palacio. No importa si la ley, lo que diga la ley respecto de su procedibilidad o no. Lo sabemos.
Lo sabemos. Entonces, un funcionario de esa naturaleza, de esa envergadura, no debería estar sujeto a los dictados irrestrictos de la presidencia de la República. No debe ser. Entonces, eso amerita ser revisado. Sí, amerita ser revisado. Yo creo, profesor, que podemos hacer muchos análisis, planteamientos, y al final todo será debate de coyuntura. Porque donde inclusive países distintos lo que han hecho es independencia al instrumentador del interés público, que es el Ministerio Público, le adhieren en paralelo un Ministerio de Justicia. Y eso siempre está bajo la óptica de la visión estatocentrista del Estado y quien dirige el Estado. Pero todo esto podemos verlo como coyuntural. Ahora, yéndonos al planteamiento mismo del gobierno, con esta propuesta de reforma, como usted señala, no es solo al Ministerio Público, también invade el Consejo Nacional de la Magistratura, invade el elemento relacionado al Tribunal Superior Electoral y a la jurisdicción administrativa del Estado. O sea, tiene un conjunto de componentes que cuando yo lo analizo, lo comparo con la 133.11, cuando lo veo con los articulados vigentes actual de la Constitución actual, por ejemplo, el artículo 37 de la 133.11, el procurador adjunto, en la propuesta del presidente Abinader lo denomina abogado del Estado. Pero entonces, ¿quién lo designa? El Poder Ejecutivo. El Ministerio Público, que estamos promoviendo que sea independiente, ¿de dónde lo sacan? Del Consejo Nacional de la Magistratura. El andamiaje para ser juez en términos temporales de las altas cortes está relativizado y son nuevos plazos. No está configurando el PRM, el gobierno de Luis Abinader, su propio andamiaje de sistema de justicia, tal cual, como usted señala, que lo han hecho los otros. Fíjate, con esto pasa, con esta iniciativa de reforma pasa, o va a pasar lo que dicte la correlación de fuerzas en la Asamblea Revisora, si es que esto llega a materializarse. Es imposible predecir cómo va a quedar configurada cada una de las iniciativas hoy, es imposible. Y por tanto, siempre existirá el riesgo de que tengamos una reforma que no se compadece necesariamente con el espíritu que anima la propuesta para llegar a ella. Es decir, pero ese siempre es un riesgo. Ahora, tú me dices, los integrantes de las cortes, de las altas cortes, los designa el Consejo Nacional de la Magistratura. Y pareciera que la inferencia es, no, eso no debería ser objeto de revisión porque el Consejo son políticos, también son políticos los que están en el Consejo, pero el problema es que el Consejo puede tener otra integración y de hecho debe tener una integración diferente. Uno de los elementos que supuso mayor nivel de riesgo para la institucionalidad en el ámbito de la administración de justicia en la reforma del 2010 fue la alteración en la composición del Consejo y la redefinición de sus competencias. Me explico. Sí. Con la incorporación de la Procuraduría General o del Procurador General de la República como miembro ex oficio del Consejo Nacional de la Magistratura, se garantizó el control o un nivel de control decisivo del partido de gobierno, cualquiera, Sí. del partido de gobierno, en la determinación de quienes integran Claro. el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Superior Electoral, que son los órganos cuyos miembros son designados por el Consejo Nacional de la Magistratura. Eso debe ser revisado. Sí, eso debe ser revisado. Eso es así. Porque,
¿Con eso vamos a evitar que la política tenga incidencia en la decisión sobre quienes integran esos tribunales? No. Pero podemos evitar que un partido controle esas Ponérsela cortes. un poquito más difícil. No, podemos evitar que un partido controle esas cortes, que el órgano de dirección de un partido controle esas cortes. Eso se puede evitar. Perfecto. En ese sentido, profesor, nos Manuel, hemos quedado Manuel. mucho. Bueno. Tranquilo, adelante, adelante. Nos hemos quedado mucho en el asunto de la justicia, pero como destaca la modificación que proponen el gobierno para las próximas horas, incluye otros elementos. Desde su punto de vista, algunos de estos elementos, al margen de la justicia, que urgen modificación en la Constitución actual. Quiero agotar un elemento de la pregunta anterior. Ajá. Antes de pasar a Sí, adelante. la tuya. Una de las competencias que se le asignó al Consejo Nacional de la Magistratura en el 2011 fue la facultad de evaluar y por tanto para destituir, la posibilidad de destituir a los miembros de la Suprema Corte de Justicia. Y esa evaluación se producía cada 7 años. Esa fue otra modificación que se introdujo en la reforma del 2012. ¿De qué estamos hablando? De que esa reforma primero se cargó la carrera judicial, porque lo que pasó en el 2011, lo que vimos que pasó fue que hubo una remoción total de la Corte Suprema de Justicia, absoluta. Es decir, la evaluación era el pretexto para que la presidencia de turno pudiera designar una Corte Suprema de Justicia a su imagen y semejanza. A su imagen y semejanza. Y eso sucedió a los ojos de todos en la República Dominicana en diciembre del 2011. No hace tanto, en diciembre del 2011. Bueno, Pero eso ha seguido sucediendo. claro. Entonces, eso debe ser, porque el problema es que eso lastra la posibilidad de autonomía en el comportamiento de los jueces. Cuando el órgano que me puede evaluar, me puede destituir, yo me lo voy a pensar mucho antes de adoptar decisiones que afecten los intereses de los integrantes del órgano. Es simple. Es simple. Entonces, eso debe ser revisado. Eso debe ser revisado. Yo creo que algunos de los aspectos más sensibles, Al margen de la justicia. yendo a tu pregunta, algunos de los aspectos más sensibles, más allá del tema de la administración de justicia, Sí. tienen que ver, en primer lugar, la propuesta incluye darle rango constitucional a la eliminación del voto de arrastre. Ajá. Recuerden que hay una sentencia del Tribunal Constitucional que declara la inconstitucionalidad del arrastre a nivel legislativo, es decir, Sí. y eso, fíjate si eso es importante para que se entienda cómo cuestiones que parecieran inocuas son determinantes. Si nosotros tuvimos 20 años en la República Dominicana, 20 Sí. años marcados por lo siguiente: el partido que controlaba el gobierno, decía que tenía el presidente de la República, tenía mayoría casi absoluta, tenía mayoría absoluta en el Senado y casi absoluta en la Cámara de Diputados. Voy a replantear el tema. Tenía mayoría calificada en el Senado, que es distinto a absoluta, y tenía mayoría casi calificada en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Por el fenómeno del arrastre. Porque cuando si tú tienes la presidencia y tú logras garantizarte por los mecanismos que fuera el control de una de las cámaras, las tienes las dos. Las tienes las dos por el arrastre. ¿En qué se traduce eso? ¿En qué se traduce eso? En que tú tienes un partido que controla Presidencia de la República, Cámara de Diputados en términos de mayoría calificada casi configurada, y o sea, el PRD tuvo 30 senadores, el PLD tuvo 29, entre 29 y 31 en los últimos 20 años. Y el PRM ¿Qué tiene- pasó en el 2020? Que tenemos un Congreso más plural.
Que el presidente actual de la República tiene que sentarse a discutir con la fuerza del pueblo, tiene que sentarse a discutir con el PLD. Es decir, no, es decir, que no puede tomar decisiones como esta, de la que estamos hablando en el ámbito de la justicia, solo. No lo puede tomar solo. Tiene que negociar la política, es eso, la política es diálogo, transacción. Entonces está la eliminación del arrastre a nivel de la Constitución. Me dirán, bueno, pero si ya hay una sentencia del Tribunal Constitucional, bueno, pero el Tribunal Constitucional puede cambiar de criterio en cualquier momento. Sí, pero eso hay que sustentarlo. Y entonces, por eso es importante. Está el tema de la unificación de las elecciones. Pero lleva el arrastre de la unificación, lo que usted está señalando. No. Aquí no, doctor, usted dice que... No, porque es que el arrastre tiene una Perdón, es que el arrastre tiene una manifestación muy concreta en la legislación dominicana, la tuvo. Es que yo voto por A en el Congreso y mi voto va directamente a B. No es cultural, es de configuración. Sí. Es que cuando tú votas por el senador, estás votando por el diputado y al revés. Al revés. Es que la ley lo facultaba. La ley lo permitía. No es por una cuestión cultural, es por una cuestión de configuración Entonces ahí se normativa. aplicaría la Entonces, modalidad. cuando tú tienes el Senado, por eso es que cuando tenías el Senado tenías automáticamente la Cámara, y al revés. Doctor, Y al revés. doctor, mire, quisiera preguntarle lo siguiente. Primero, doctor, nos sentimos privilegiados que usted esté aquí con nosotros. Muchas gracias. Doctor, mire, yo siempre he creído que en República Dominicana nosotros muchas veces arribamos a crear figuras para querer parecernos a otros países, cuando lo primero que hay que entender es que tenemos un modelo presidencialista, que usted sabe lo que implica eso perfectamente, y segundo, una cultura política decimonónica totalmente. O sea, y entonces, a partir de esa premisa, yo pienso que debemos hacer los cambios, pero graduales. A veces queremos ir al cielo de plano. Entonces, yo vi una de las propuestas, específicamente el artículo 183, que propone el gobierno, que es el quien ha lanzado esta propuesta, esta iniciativa, de que los miembros, ¿verdad?, los jueces del Tribunal Superior Electoral sean designados a partir de esa posible reforma por un periodo único de 9 años. Yo dije, pero acá, profesor, no sé, a mí me parece una cosa absurda a mí. ¿Por qué? Porque un tribunal electoral, aunque la gente no lo quiera aceptar, es un tribunal político. Porque es un tribunal que básicamente versa sobre temas contenciosos electorales. Además de eso, todo el mundo sabe que ese tribunal se configura a través de acuerdos políticos. Exacto. Eso es político. Entonces, un tribunal que su naturalidad es la conflictualidad. Fíjese, por ejemplo, el país entero estaba unificado aquí en torno a salir de un amigo suyo en la Junta Electoral. ¿Y de cuál es? Por un conflicto que hubo. El país entero quería salir de ese señor. Entonces, con una realidad como esa, doctor, ¿no sería un tema exagerado? Lo ideal no es que sea elegido por un periodo constitucional y con la oportunidad de reelegirse para otro periodo. ¿No sería eso lo lógico? 9 años. Yo pienso que la propuesta del tiempo de duración en el caso del Tribunal Electoral tiene que ver con que al parecer en Palacio, el gobierno, ponderó periodos estándares para la Suprema Corte, para el Tribunal Constitucional, no sé si, no, la Junta no, que es una propuesta que en esos ámbitos a mí me parece que es lo más adecuado. Es decir, ¿Por qué, doctor? A ver. ¿por qué? Muy bueno. Yo pienso que nosotros debemos sincerizar la carrera judicial. Es decir, si la carrera judicial efectivamente no se manifiesta en los jueces de la Suprema Corte de Justicia, es decir, si no pueden permanecer porque la reforma constitucional del 2010 lo impide, de manera indefinida hasta tanto cometan faltas graves en el ejercicio de sus atribuciones, lo lógico es que se les fije un tiempo y que ese tiempo no venga disfrazado de una evaluación cada 7 años. ¿No? Entonces, que puedan durar 9 años y que haya remoción periódica de esos jueces
tal y como ocurre en el tribunal Fiscalización, constitucional. Todo el ser humano que es Exacto. funcionario debe estar sujeto a fiscalización. ¿Quién usted propone entonces? No, fiscalice? está en la propuesta, el Consejo de la Magistratura. Consejo Nacional. Pero además, la Constitución actual, y eso no se modifica, hace pasibles de enjuiciamiento político a todos los funcionarios designados por el Consejo Nacional de la Magistratura. De hecho, si tú me preguntas a mí, yo pienso que el Consejo Nacional de la Magistratura no debería ser el órgano responsable de velar por la conducta y el comportamiento de los jueces. Deberían estar sujetos solo a la Comisión de Faltas Graves, Del Senado. pasibles de enjuiciamiento político por el Congreso. Claro. ¿Por qué? Porque volvemos al tema original. Sí. Es decir, si el Consejo Nacional de la Magistratura puede ponderar faltas graves, primero sería una duplicación de facultades. Juez y Una facultad que ya la tiene el Congreso se le va a dar al Consejo para que por un mecanismo que no es el juicio político pueda destituir a un juez. Exacto. Pero de nuevo volvemos al tema que para mí es medular en este aspecto, que es que permanece en manos del Consejo Nacional de la Magistratura la posibilidad de remover jueces. Yo pienso que esa facultad debe estarle vedada al Consejo, porque cuando se le confiere esa facultad, se le da esa facultad, lo que implica es el condicionamiento del comportamiento del juez. Agréguele, doctor, Perfecto. la mayor diversidad que tiene el Congreso. Además, Los partidos pequeños no están en el Consejo. además, entonces yo creo que es saludable la política de periodos fijos y de remoción periódica. Se puede discutir si en el caso del Tribunal Superior Electoral, se debería aplicar el mismo criterio. Yo tiendo a estar de acuerdo contigo en el sentido de que el Tribunal Electoral debería ser un tribunal más bien, tal vez no sea la expresión más feliz, pero más bien ad hoc, es decir, para procesos electorales específicos, con el acompañamiento del ejercicio de las facultades que la ley y la Constitución adicionales a lo contencioso electoral pone en manos de este tribunal. Danira. Perfecto. Finalmente, ya por cuestión de tiempo. ¿Cómo ya? No, pero espérese. Isidro, Ustedes me Jessy hicieron tienen un rato haciendo madrugar. más señas que un tráfico, pero Espérese. nos hemos No se enfocado puede básicamente aquí sin en el hablar de una tema cosa. de la Vayamos a la Constitución. pausa, Urbano. Pero yo quisiera irme al tema de los fideicomisos, que es un tema que está muy ahora en la palestra, los fideicomisos públicos, y sobre todo el tema de la reforma a la policía, que también era uno de los temas que teníamos planteado tratar con usted en esta mañana, y que el tema de la policía se creó un fideicomiso también para esta reforma policial. Entonces me gustaría que nos plantee aquí su posición sobre estos fideicomisos públicos que se han puesto de moda y que ahora todo el Estado lo quiere gestionar a través de fideicomisos y alianza público-privada. Mira, yo pienso que lo que ha puesto el dedo en la llaga del fideicomiso como instrumento de gestión patrimonial ha sido el fideicomiso para la gestión de Punta Catalina. Porque aquí hay decenas de fideicomisos, desde mucho tiempo, decenas. Pero llegó Punta Catalina y eso desató todos los demonios. Yo creo que esto tiene que ver con una concepción del gobierno encabezado por el presidente de la República, es decir, fundamentalmente del presidente de la República, que no es ni buena ni mala, es una forma de ver la gestión pública. Es una visión que cree que la incorporación de elementos privados a la gestión pública hace más eficiente la gestión. Entonces no están capacitados para gobernar, si tienen que entregarlo todo, delegarlo todo a manos del sector privado. Esa es No, una opinión subjetiva. no. Bueno, pero es que todos se lo están... No. El doctor es derecho público. No. Y tener esa concesión, realmente, ¿a qué vamos? No, Por eso. pero no es independientemente de lo que yo crea. Yo no creo eso. Pero te entiendo, eso es una visión. No, por favor. Es una visión política, es decir, es una visión que es que tiene estamos siendo gobernados por empresarios, entonces hace sentido, ¿verdad? que tiene mucho que ver con la influencia, por ejemplo, del modelo chileno.
Es decir, ¿qué es lo que es el modelo chino? Es un modelo donde desde la transición, desde el plebiscito del 89, que sacó a Pinochet de la moneda, Sí. ha estado marcada Cristóbal. por una presencia apreciable de la lógica de gestión empresarial, de la lógica de gestión privada en la conducción del Estado, porque esa es una concepción de filosofía económica, Perfecto, que no se la inventó pero el presidente Abinader. Vamos a tener definitivamente, Cristóbal, que volver a invitarte, porque se nos va a quedar muchos temas. Pero solo decir, Cristóbal, Yo con mucho gusto. que parte de la resistencia de la opinión pública y de algunos comunicadores como nosotros a ese modelo, a esa visión, que no es negativa. Claro que el empresariado puede participar, claro que puede sumar capitales, aportar fuentes de empleo al desarrollo del país, todo eso está perfecto. Ahora, hay precedentes en este país. Yo no siquiera me quiero ir para Chile. No. Vamos a evaluar qué es lo que ha pasado históricamente en este país cada vez que el sector privado hace una alianza con el sector público. Y los ejemplos están de sobra. Peaje Sombra, Barrigol, generación eléctrica. Vamos a evaluar qué ha ocurrido históricamente con eso. Y entonces, por ende, que esta visión que este nuevo gobierno ha tratado de impregnar tiene una resistencia lógica. Pero acaban de decirnos una alianza público-privada que le van a entregar la revista en el Intran a una empresa privada. Y que el 90% de los beneficios que eso genere se lo va a llevar ese empresario. No, hay un error con eso y hay Vamos que a ver. aclararlo. Hay un error con eso y te lo digo porque yo vi las aclaraciones. La entrega del 90% de los beneficios es la propuesta de un oferente, no es la propuesta del gobierno. No está concebido. No, es la... No, eso no está adjudicado. Pero entonces hay que aclarar. Hay que aclarar. No, porque hay pero un lo lío con aclararon, eso. lo aclararon, No, señores. porque salió la alianza No está público-privada adjudicado. haciendo un aclarando, pero mira qué pasa. Esa empresa, Castillo Holding Company, según documentación que está ahí, ganó una adjudicación el 30 de abril del año 2020. 30 de abril del año 2020 ganó una adjudicación en la gestión de Claudia Francesca de los Santos. Y salió en el periódico la semana pasada que el Intran iba a traer de nuevo ese modelo de la revista, que es válido porque es una fuente de recaudación, con la misma empresa que decía que había ganado. Ahora, después que comenzó la denuncia de que había cuestionamientos en torno al presidente de esa empresa, que es un venezolano, que había una serie de cosas, entonces la alianza público-privada, no el Intran, publicó una documentación el viernes pasado diciendo que eso no había sido adjudicado, que es una propuesta de un oferente, pero todo queda ahí, porque toda la documentación está pública, la pueden buscar. Dice y establece que esa empresa, Castillo Holding Company, había ganado la adjudicación de ese manejo. Entonces, cuando surgen los cuestionamientos, ahora la alianza público-privada dice, no, eso no se ha licitado. Entonces, como que tienen que ponerse de acuerdo, porque incluso Nuriel hizo un programa que yo lo tengo. Sí, pero déjame decirte Exacto, algo. y hay documentación. Entonces, como que hay una confusión, o se adjudicó o no se adjudicó. Vamos a ver, yo vi, a propósito de un mensaje de la periodista Altagracia Salazar, una respuesta de Sigmund Freud, Sí, el del director viernes. de las alianzas público-privadas, donde daba una explicación que a mí me pareció plausible. Yo no sé, no conozco las intríngulis de eso, yo no soy parte del gobierno, no soy parte de este gobierno, no soy funcionario, no soy militante, no soy partidario, nada. Ahora, si yo veo una aclaración que me dice, no, eso no se ha adjudicado, yo, ¿verdad? No, si no se ha adjudicado, genial. Ahora, por La eso pena le es digo. que salgan a aclarar y yo luego co- de que se armó el revuelo. Yo en los conozco medios. el caso porque le he dado seguimiento y sí existió una adjudicación a esa misma empresa. Le estoy dando hasta la fecha. 30 de abril del 2020. Y la empresa se constituyó el 20 de abril del 2020. Entonces yo decía, pero ¿cómo a mí el Intran ahora en esta nueva gestión me está anunciando esto con esta empresa cuando debería de haber investigado en qué calidades se adjudicó esto? No, si no se ha adjudicado, genial. Fenomenal, porque eso es una propuesta de un oferente. Ahora, compras y contrataciones, el amigo Sigmund, que es un amigo nuestro, más allá del decir que el tema no se ha adjudicado, debería preguntarle al director del Intran
porque publicó que la nueva revista se iba a hacer con esa empresa que ya había sido adjudicada en la fecha que antes le dije. O sea, ahí hay un tema, pero al final, Cristóbal, se nos queda lo de la policía, se nos queda, por ejemplo, quería preguntarte, porque es interesantísimo este debate, tú nos has planteado, es necesario quitarle poder a los actores políticos en el Consejo Nacional de la Magistratura, o sea, no quitarle poder, sino que no es quitarle poder a los actores políticos, exacto, es distribuir de manera más equilibrada el poder en esos órganos. Y eso está genial. Ahora fíjate cuál es el dilema aquí, que es algo, y yo estoy de acuerdo contigo en lo que tú planteas, que ahí deberíamos vernos como sociedad, pero con quien hay que debatir eso es con esos mismos actores políticos, es con Danilo Medina, es con Leonel Fernández. Entonces, con quienes hay que consensuar para que entreguen parte o redistribuyan parte de ese poder, es con unos actores que nos han enseñado a nosotros por décadas y décadas y décadas que ellos no autolegislan en su contra. Por eso los legisladores tienen un modelo de seguridad social especial para ellos, por eso no se atreven a tocar la ley 8701 y por eso aprobaron el fideicomiso sin leerlo. Entonces yo te pregunto a ti, esos mismos actores son los que van a redistribuir poder y aceptar un consenso sobre la Constitución para que vayamos avanzando democráticamente. Hay que tener fe. No, yo pienso que el gobierno está planteando una propuesta. El gobierno tendrá, si quiere que esa propuesta se materialice, que negociar, que convencer a la oposición, porque no tiene mayoría calificada en la Asamblea Nacional. Meses, Cristóbal, que sea Danilo. No tiene mayoría calificada en la Asamblea Nacional, y eso es importante. Gracias, Cristóbal. Y yo dije hace 6 meses que si a Danilo lo habilitaba mediante cualquier acuerdo, yo me iba de este país. Yo. No, pero llévatelo. Buen viaje, hermano. Hasta luego. No, pero eso no es posible.